se haya votado así. Pero hay que volverlo a intentar, hay que seguir insistiendo. Creo que es posible volver a plantear la iniciativa de reforma. A lo mejor lo hacemos nosotros. ¿Como una iniciativa preferente lo podría enviar? Para febrero, regresando en el nuevo periodo ordinario, no lo descarto, porque es austeridad, y lo he dicho varias veces, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principio. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de nuevamente de estar aquí con ustedes, como siempre, desde este humilde espacio del amplio mundo de las redes sociales. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, de verdad muchísimas gracias por hacer clic en este espacio hoy viernes 13 de diciembre del año 2019. De verdad muchísimas gracias, nos da mucho gusto que nos sintonice aquí a través del amplio mundo de las redes sociales. Transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Bueno, ayer Morena perdió dos grandes batallas allá en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. Resulta que la iniciativa para que los partidos políticos se redujeran sus prerrogativas, ayer sufrió un duro revés. No alcanzaron las 2/3 partes que se requerían para poder reducir el financiamiento a los partidos políticos que, a nivel federal ejercerán más de 5,000 millones de pesos el próximo año, con la instalación ya del proceso electoral del año 2021, las elecciones intermedias de ese año, en donde se renovará la Cámara de Diputados federales. Tendremos elecciones aquí en Veracruz a presidentes y a diputados locales. Pero, el partido Morena no alcanzó la mayoría calificada de 320 votos que se requerían, ya que habían asistido 481 diputados. Los diputados rechazaron reducir el financiamiento a partidos políticos, y es que resulta que el partido Morena ejerce aproximadamente 1,350 millones, 70 millones por ahí así, para el siguiente año, de los cuales, de reducirse al 50%, ellos estarían ejerciendo aproximadamente 880 millones, 1,760 millones para ser exactos. Al 50% estaríamos hablando de 880 millones de pesos. Pero el PT, un partido que es aliado de ellos, el PES que es aliado de ellos, el PES que perdió su registro, no tuvo ningún empacho en hacer alianza con Morena para la reducción de las prerrogativas, pero el PT, que también fue en una alianza con el Morena, rechazó esto, toda vez que el partido de 395 si la quieren ver grande o chica, ya depende, pero para un proceso electoral, pues simple y sencillamente no les alcanzaría ni siquiera para sostener su registro. Es decir, las campañas políticas en nuestro país requieren de muchísimo dinero. Morena, desde luego, no le importa, porque ellos confían en montarse nuevamente en la figura de Andrés Manuel López Obrador para ganar la siguiente elección. 880 millones, imagínese usted que sería el 50% que les quedaría, contra 197 millones del Partido del Trabajo, pues es una gran diferencia. Y desde luego Morena dijo, a nosotros no nos importa, nosotros sí queremos que se reduzca todo esto, pero no alcanzaron la mayoría calificada, porque el PAN, el PRI, el PT, Movimiento Ciudadano,
el Verde, que también es un aliado de Morena, simple y sencillamente no votaron a favor de reducir las prerrogativas de los partidos políticos. Así que ayer Morena sufrió un duro revés sobre la necesidad la discusión de la necesidad de ajustar este presupuesto que, bueno, se tiene contemplado para el siguiente año. Estamos hablando de aproximadamente 5,000 millones de pesos, pero también hay que ver que el Instituto Nacional Electoral, siguiendo lo que establece la Ley General de Partidos Políticos, lo hacía siguiendo las reglas de la reforma que se aprobó en el 2014 para todos los partidos políticos sobre la necesidad, repito, de ajustar este presupuesto. Los partidos políticos, además, no solamente reciben del Instituto Nacional Electoral esto alrededor de 5,000 millones de pesos que se van a repartir. En realidad, para este año, por ejemplo, tuvieron muchísimo dinero. Se habló de más de 9,573 millones, porque hay que señalar y hacer una precisión que también en los estados, en cada uno de los estados, reciben recursos públicos para actividades ordinarias de campaña, en caso de haber elecciones locales y otros gastos. Ya ve que cuando hay campañas locales también reciben dinero los partidos políticos. Estos 5,000 millones de pesos estoy hablándole a nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral, pero están los organismos, los OPLES, los organismos públicos locales electorales, que también entregan dinero a los partidos políticos cuando hay elecciones locales. Es la misma fórmula que se sigue para repartir el gasto de partidos a nivel federal, aplica para cada uno de los estados en donde los partidos con registro recibieron recursos, al menos en este año, para su operación local, que en 2019 sumaron otros 4,609 millones de pesos. Estamos hablando del doble prácticamente, porque en donde hay elecciones, los organismos públicos locales electorales, en el presupuesto de egresos del Estado, de la entidad que vaya a tener elección, también se destinan esos recursos. Por ejemplo, nosotros en el 2021 vamos a tener elecciones, bueno, también va a haber otra gran cantidad de dinero para los partidos políticos, aparte del dinero que les da el Instituto Nacional Electoral a nivel nacional. Así que, bueno, la verdad es que es muchísimo dinero lo que se ejerce, es mucho dinero lo que reciben los partidos políticos. Se buscaba que ayer se aprobara la iniciativa para reducir al 50% el financiamiento a los partidos políticos, lo cual no fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados al no obtener la mayoría calificada. Para modificar el artículo 41 se requería de 300 votos a favor. Sin embargo, la votación fue de 274 votos a favor, 207 en contra, 0 abstenciones. Estamos hablando de un total de 481 votos. Se requerían las 2/3 partes. Estamos hablando de aproximadamente 320 diputados, porque se toman en cuenta únicamente los que asisten a la sesión. El voto se fraccionó, pues solo Morena y Partido Encuentro Social, que como usted debe de saber ya no tiene nada que perder, pues bueno, votaron por el dictamen, pero aún así no alcanzaron la mayoría calificada. En cambio, votaron 207 en contra del PAN, PRI, PRD, quienes rechazaron la propuesta, pero también diputados de bancadas que plantearon otras alternativas, pero Morena no aceptó cambios al dictamen. Y bueno, esto significó una gran derrota para el partido del presidente, que ha dicho que él posiblemente en el siguiente año mande una iniciativa preferente, la que tiene el presidente de la República, para discutir nuevamente la reducción de las prerrogativas. Pero en sí es que hay que analizarlo detenidamente, porque mire, fíjese usted, a Morena no le importa tener menos dinero, porque ellos están confiados en que la figura del presidente les va a seguir beneficiando. Es decir, no necesitan grandes cantidades porque están montados en la figura del presidente. Sin embargo, hay que analizar
que ya las cosas no van a salir como las tienen planeadas, porque ha habido una gran decepción de una gran cantidad también de ciudadanos que ya no están dispuestos a seguir ciegamente al presidente de la República, y aquellos aspirantes de Morena que hoy son diputados, que quieren ser presidentes o que quieren ser diputados locales o diputados federales, no se confíen demasiado, porque seguramente la ciudadanía les puede dar un duro revés, más allá de lo que diga el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, también, por cierto, cuando dijo que bueno, serán los ciudadanos quienes castigarán y verán, observarán aquellos partidos que pues no se sumaron a esta iniciativa que buscaba reducir el financiamiento a los partidos políticos. Sin embargo, no es así. Hay que analizar que esto era una enorme desigualdad que afecta a los partidos chiquitos, a los partidos pequeños, que no tienen la misma cantidad de dinero que ellos, porque le vuelvo a repetir, la figura de los candidateables quiere centrarse en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está la inútil diputada de Tania Cruz Santos, que mostró su enojo porque rechazaron esta iniciativa sin darse cuenta, esta buena para nada, que simple y sencillamente, si ganaron, o los que todavía pueden ganar el siguiente año por el partido Morena, no es por la gran cantidad de dinero que tengan. Lo mismo que sucedió en la elección pasada, donde el efecto Andrés Manuel López Obrador los llevó al triunfo. No es por su carisma, no es por su trabajo político, fue por este tsunami. Entonces no necesitan tanto dinero, porque en realidad todavía les va a dar para ganar mucho. Ya no igual, porque seguramente ya no va a ser igual en este tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya no va a ser igual, ya no les va a dar la misma cantidad de votos, por una gran decepción también de los gobernadores emanados de Morena, como el de Veracruz, como el de Morelos, Cuitláhuac García, Cuauhtémoc Blanco, presidentes municipales como los inútiles de Víctor Carranza aquí en Coatzacoalcos, o el otro inepto allá de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, que simple y sencillamente han realizado un mal trabajo, que seguramente el pueblo sí les va a cobrar la factura por el mal trabajo que han venido realizando, sobre todo cuando han querido manejar los recursos públicos como si fuera de su propiedad, como si fueran de su propiedad, sin rendirle cuentas a nadie, sin transparencia. Esto de verdad es algo delicado que hay que analizar, que hay que observar detenidamente, porque estamos hablando de un rechazo a la forma que han tenido estos presidentes municipales para ejercer los recursos públicos, para ejercer el poder político, donde les ha faltado mucha experiencia, donde carecen de oficio político, donde sinceramente no han sabido ni hacer alianzas entre el propio cabildo para poder sacar muchas iniciativas, o siquiera para aprobarles los estados financieros. Ya lo vimos en Minatitlán, están enfrentados los ediles con el presidente municipal. Aquí en Coatzacoalcos también varios ediles no están de acuerdo en la forma como está manejando los recursos Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Así que en el año 2021, ojalá la inútil diputada esta que se llama Tania Cruz despierte y se dé cuenta que efectivamente hubo un rechazo a esta iniciativa de reducción, porque simple y sencillamente ellos siguen confiando en que van a ganar por el efecto López Obrador, pero ya no va a ser tan igual. Es posible que sí, todavía mantengan una buena cantidad de distritos, pero hay que ser objetivos, ya no va a ser el mismo efecto, y definitivamente los partidos políticos necesitan más dinero para más o menos equilibrar con recursos públicos la campaña. Está mal decirlo, pero las campañas políticas en nuestro país se caracterizan por la gran cantidad de dinero que se reparte. En este momento Morena, que cuenta con una mayoría absoluta o cuenta con mayoría tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, no van a necesitar todavía una gran cantidad de dinero,
pero los otros partidos políticos están en desventaja. Por eso fue el rechazo del Partido del Trabajo a avalar esta iniciativa de reducción. También fue, y a pesar de que el PT es su aliado, ¿no? Igual pasa con el PAN, igual pasa con el PRI, igual pasó con el Verde, igual con Movimiento Ciudadano. El Partido Encuentro Social ya perdió su registro, lógicamente que no tiene nada que perder, por eso se fue en alianza con Morena, pero ni aún así les alcanzó. Incluso hubo una diputada del partido de Morena que también no quiso, no estuvo muy convencida de todo esto, del financiamiento de los partidos y en otros temas también que tenían que ver con lo de la unidad de inteligencia financiera. Se lo platico en un momentito, pero hay que estar muy conscientes que la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos dejaba en una gran desventaja a los partidos más pequeños. Morena, en caso de que hubiese aplicado o de haberse aprobado este dictamen, Morena iba a ejercer aproximadamente 880 millones de pesos. Los otros partidos rondan entre los 200 y los 480 millones de pesos. Digamos que la mitad de la mitad que va a ejercer el partido Morena. Así que era una enorme desventaja y no habría pues prácticamente una igualdad. Y hay que recordar justamente que en una columna del señor Pablo Iriar, que escribe en El Financiero, habla precisamente de estos temas y habla de algo muy importante que le voy a comentar en un momento. Perdió Morena ayer dos iniciativas importantes, la que le acabo de decir, la iniciativa de reducir el financiamiento público a los partidos políticos y aquella que tenía que ver con el congelamiento y expropiación de las cuentas bancarias sin la mediación de un juez y el recorte del presupuesto que le acabo de decir. Dos temas muy importantes que ayer Morena perdió en la Cámara de Diputados. Sin embargo, déjeme decirle que en el 2017, allá en Mérida, Yucatán, en junio del 2017, el Congreso de ese estado acordó disminuir en 50% el subsidio a partidos políticos. El líder nacional de Morena interpuso un recurso ante la Suprema Corte para anular esa ley allá en Yucatán, porque indicó en su alegato violaba la equidad, los derechos humanos y los derechos políticos. Esa vez triunfó el líder de Morena, dice Pablo Iriar, que promovió ante la Corte la acción de inconstitucionalidad contra el recorte al gasto a partidos en un 50% y quedó sin efecto el recorte. Quien presentó la acción legal para frenar la ley que disminuía en un 50% el recurso a los partidos el 29 de junio de 2017 era precisamente Andrés Manuel López Obrador. Y con esto nos puede quedar muy claro que una cosa es ser borracho y otra cosa es ser cantinero. Antes López Obrador se desgarró las vestiduras para que no le recortaran los recursos públicos. Hoy, como está en la presidencia, pues dice, tenemos todo para seguir ganando, tenemos dinero, queremos ese dinero para nuestros programas sociales, hay que recortarle a los partidos políticos. Pues no, señor, simple y sencillamente no se pudo porque está usted siendo totalmente pues inequitativo y eso no es válido en una democracia. Que presente usted su iniciativa, bueno, ya veremos si la Cámara de Diputados lo aprueba, pero en lo que respecta a este año o periodo legislativo, simple y sencillamente fue un rotundo fracaso porque no se logró las 2/3 partes que se requerían de una mayoría calificada para la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos. Así que ahora ya instalado en el gobierno, Andrés Manuel López Obrador, con un partido multimillonario y dueño de la entrega de 300,000 millones de pesos al año
para repartir en programas sociales, cuyos padrones, como los partidos anteriores también ya controlan, pues planteó que todos los partidos deberían tener un recorte presupuestal del 50%. Y efectivamente, en efecto, quieren recortar la mitad del presupuesto a partidos cuando hace apenas 2 años fue a la Corte don Andrés Manuel López Obrador para echar abajo la ley yucateca que decretaba la misma reducción. Aquella vez argumentó temas de equidad, derechos políticos, derechos humanos y derechos constitucionales. En esta ocasión, para pedir el recorte que en su momento impugnó, para pedir el recorte que en su momento impugnó, usó argumentos. Ahora, en esta, por ejemplo, le estoy hablando de en este recorte que él le instruyó a sus partidos políticos o a su partido político, usó el argumento pues de la austeridad. Ayer el de equidad, derechos políticos, derechos humanos y un sinfín. Hoy su argumento fue el tema de la austeridad, porque quiere más dinero para los programas sociales, en donde los controla aproximadamente 300 programas, 300,000 millones de pesos al año para repartir en programas sociales. Controla todos los programas sociales, quiere más dinero. Estamos hablando que este año 300,000 millones de pesos al año para repartir en programas sociales. Los padrones de los beneficiarios los controla el gobierno federal. Lo que tanto criticó él de los partidos anteriores es lo mismo que él hoy está haciendo. Así que ayer los diputados de Morena no pudieron aprobar dicho recorte, así que sufrió esa derrota ayer el partido Morena. Pero otra derrota también que tuvo que ver, muy importante, es aquella para darle dientes a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ayer forzaron una nueva votación y nuevamente volvieron a perder. Así que la unidad de inteligencia financiera tenía como propósito fundamental, por la sola presunción, podía congelar cuentas y aplicaba la extinción del dominio. El gobierno le quita a usted su patrimonio al que quiera, lo remata, lo vende, y usted no va a poder hacer nada ni defenderse. Es juez y parte y todo, ¿no? Investigador, te quita, te juzga y todavía lo remata, y si sales inocente después de que te quita todo, pues chance te devuelva lo que vale tu propiedad, chance te devuelva tu dinero sin intereses, si bien te va. Pero la presunción de inocencia, esa parte tan importante, la unidad de inteligencia financiera quería que no existiera. Ayer la Cámara de Diputados simple y sencillamente echó para abajo esta iniciativa que dotaba de dientes a la unidad de inteligencia financiera para arrebatarte tu patrimonio, apoderarse de él y hacer lo que le venga en gana únicamente por la sospecha. Aquí la presunción de inocencia no servía de nada. Así que, bueno, con esto, es decir, con su derrota, prácticamente ya no va a poder tener esos dientes que buscaba Santiago Nieto. No había en esto, pues se desechaba prácticamente el que existiera una autoridad imparcial. Le estoy hablando de un juez ante el cual un ciudadano se pudiera defender. Es decir, del proceso de presunción de un delito, congelamiento y expropiación de cuentas, se eliminaba a una figura central en un Estado de Derecho, es decir, un juez. Así que ayer sufrieron una derrota en la que el gobierno se convertía en juez y parte, y se sumaron ahí varios diputados, no alcanzaron tampoco la suficiente cantidad de votos. Todos hicieron un frente contra esta arbitrariedad de corte soviético, dice Pablo Iriar en su columna
del financiero. Incluso la diputada morenista por el estado de Hidalgo, Lidia García Anaya, se sumó a estos diputados para ir en contra de una iniciativa que dotaba de dientes a la unidad de inteligencia financiera, donde usted simplemente no podría alegar la presunción de inocencia, porque primero le quitan todo, le congelan sus cuentas, las revenden ante el instituto para recuperar al pueblo lo robado, y se acabó. Si esa casa que le quitaron, a lo mejor esa casa que si bien le va a lo mejor y le dan un dinero, pero no es por el dinero, porque a lo mejor esa casa que usted tiene se la heredó su abuelita, esa casa que usted tiene es donde nacieron sus hijos, esa casa que usted tiene es de recuerdos, y no puede ser que el gobierno venga y se la quite por el solo hecho de una presunción de que usted está cometiendo algún ilícito. Así que nada de que a lo mejor usted es inocente. En ese momento entra la unidad de inteligencia financiera, le extinguen su dominio, se lo quitan, le congelan cuentas, todo lo que tenga, lo venden y ya después veremos si es usted inocente. Esto ayer fue rechazado por la Cámara de Diputados, que no avalaron una arbitrariedad semejante para atropellar a los ciudadanos que simple y sencillamente no estamos siendo, o al menos ayer no aprobaron esto, que es bueno decirlo, hay cosas buenas que hay que decirlo, por nuestros representantes populares que no lo avalaron. Hubo otra mitad, esa sí hay que analizarla y calificarla, porque lo que quieren hacer es vulnerar el Estado de Derecho, terminar con todas nuestras instituciones democráticas que tenemos en nuestro país. La verdad, esto sí hay que decirlo abiertamente, Morena es un partido político que está terminando con todas las instituciones de derecho que tenemos, de democracia, de contrapeso político de nuestro país. Usted y yo tenemos la palabra para en la siguiente elección analizar muy bien por quién va a votar usted. Ayer afortunadamente la unidad de inteligencia financiera se quedó sin los dientes que pretendía dotársele por parte de la Cámara de Diputados de Morena. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha venido pisoteando el Estado de Derecho de nuestro país. Hay que analizarlo muy bien. Eso sí hay que analizarlo. Y ahí sí es donde tenemos que ver qué diputados de su distrito, de Morena, estuvieron a favor de esta iniciativa que afortunadamente no alcanzó los suficientes votos para darle a la unidad de inteligencia financiera las herramientas para quitarnos, así como suena, nuestros bienes. Hay que analizar muy bien qué diputados de su distrito de Morena votaron a favor para que usted en la siguiente elección, con mucha responsabilidad ya, con conciencia de qué es lo que está pasando, analice usted muy bien su voto. Así que bueno, ya queda en usted esta situación, pero bueno, la verdad es que esto que de haber pasado, de haberse aprobado, la verdad sería un duro golpe para la democracia, para una república mexicana en donde nos preciamos de tener tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder judicial, el juez que dirime y que resuelve, el ejecutivo que hace leyes, el ejecutivo que aplica la ley y el legislativo que hace las leyes, pero que ayer afortunadamente se impuso una gran cantidad de diputados para negarse a que la unidad de inteligencia financiera cometiera esta arbitrariedad en contra de los mexicanos, de aquellos que trabajamos, que luchamos día con día, o de aquellos simplemente empresarios que tienen cierta cantidad de dinero que le han hecho a base de su trabajo para que llegue
Santiago Nieto con la Unidad de Inteligencia Financiera y te congele tus cuentas única y sencillamente porque le caes mal al gobierno, porque eso es lo que se pretendía. En el Estado de Derecho, cuando hay una acusación tienes derecho a defenderte y no al revés, no que te señalen, no que te acusen primero sin respetar la presunción de inocencia. Ese es el Estado de Derecho que tenemos y yo creo que iba a ser totalmente vulnerado a como lo pretendían la Unidad de Inteligencia Financiera de no haberse opuesto una gran cantidad de diputados para que esta iniciativa simple y sencillamente no pasara. De verdad, sinceramente, ayer perdieron nuevamente. Ya habían en 2 ocasiones perdido esta iniciativa, no alcanzaron la mayoría tampoco ni la suficiente cantidad de votos. Ayer nuevamente pues se quedaron cortos. Esperemos, es la tercera vez, esperemos que ya sea la vencida y que definitivamente Morena no vuelva a intentarlo, porque es una ofensa a la gente y a la clase trabajadora. La Unidad de Inteligencia Financiera debe de tener los elementos y las herramientas para ir contra aquellos que sí estén delinquiendo o que hayan hecho fortunas mal habidas. Hay muchos, pero no cualquiera. Y sin embargo, a pesar de todo eso, por eso hablamos de la presunción de inocencia. A pesar de todo eso, tienen derecho primero a ser calificados como inocentes hasta que un juez demuestre lo contrario. Así que, más allá de que sea un delincuente, más allá de que sea lo que sea o que haya hecho el dinero ilícito, lo tiene que demostrar y se tiene que comprobar. Y será una autoridad judicial quien resuelva la situación jurídica de algún ciudadano inmiscuido en algún probable hecho ilícito. Así, de ese tamaño, y no como lo querían hacer, de que primero te congelo las cuentas y luego investigo. Ayer, afortunadamente, esto fue desechado y es un gran triunfo para nuestro país, porque sinceramente esto ya no puede seguir ocurriendo en este sistema autoritario que viene imponiendo ya prácticamente Andrés Manuel López Obrador. Esperemos, y hay que estar muy preparados, porque también iban contra el INE, ¿no? Ya impusieron a Rosario Piedra en la Comisión de Derechos Humanos, a la señora Ríos Farjade en la Suprema Corte. López Obrador ha venido haciendo una serie de atropellos a nuestra democracia. Ha dicho que él prefiere honestidad más que experiencia, más que resultados, y la verdad esto también no puede ser. La inexperiencia también es corrupción, y yo creo que aquí el presidente tiene que recapacitar, porque el pueblo se está dando cuenta que sigue atropellando los derechos de los mexicanos. Aguas con eso. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.